Queridos hermanos, hoy nos encontramos en el programa con nuestro hermano, el licenciado Javier Silva, quien es el licenciado en Teología y catedrático en el ISEAT. Con él vamos a conversar sobre la exegesis bíblica. Querido hermano Javier, sea usted bienvenido al programa. Le agradecemos su participación y su colaboración, hermano Javier. Muchas gracias, hermano Humberto. Para mí es un gusto y un placer estar otra vez con ustedes, porque es una segunda vez, creo que ya estamos en esta conversación. Así es, hermano. Y como le digo, para mí es una gran alegría, ¿no es cierto? Y mucho gozo también de compartir con nuestros hermanos que escuchan esta radio. Gracias, querido hermano Javier, y no va a ser tampoco la última, vamos a seguir conversando diferentes temas, dada su formación, querido hermano. Yo creo que sí. Y a ver, queridos hermanos, ¿lo escuchas? Hablemos un poco de la exegesis. En términos generales, se entiende por exegesis la explicación de los pasajes de la Sagrada Escritura. Es una forma de interpretación. La exegesis tiene sus propias leyes y formas de aproximarse al texto bíblico. Trata de interpretar el texto bíblico. A menudo las explicaciones de las Escrituras, las exegesis de los textos bíblicos, tienen que ver con el entendimiento que se debe tener de lo escrito por el escritor sagrado. Hermano Javier, ¿cómo podemos compartir cómo nace la exegesis? Mire, a partir más o menos del siglo XIX hay un gran interés por interpretar el texto sagrado. Si se van adecuando algunas técnicas que son traídas de las ciencias auxiliares que llamamos, ¿no? La historia, la política, que ayudan a ver y centrar nuestro interés en el texto sagrado y ver qué realmente es lo que el hagiógrafo, el escritor sagrado, ha querido transmitir. Es decir, lo que está escrito en la Biblia hay una intención, hay una intencionalidad. Entonces lo que se trata de descubrir es eso. Y entonces en el siglo, como le digo, XIX, finalizando el siglo XIX, surge un marcado interés por profundizar en la Sagrada Escritura. ¿Y dónde surge, hermano? Surge en el ambiente protestante. Ahí es donde primero surge este gran movimiento, ¿no? Con pastores que han estudiado Biblia, teología, y ellos empiezan a aplicar algunas técnicas de las ciencias auxiliares, repito, para ir conociendo mejor el texto sagrado. Pero remontémonos más atrás. Cuando se termina, por decir así, de escribir la Biblia y se canoniza, los padres patrísticos, ¿no? Los padres apostólicos, también sienten este interés por la interpretación del texto sagrado. Pero en esas épocas quizás las técnicas no estaban tan desarrolladas como ahora, o a partir del siglo XIX, XX y ahora XXI, ¿no es cierto? Pero hay el interés. Se tiene mucho interés por la interpretación del texto sagrado. Entonces, esta es más o menos la época en que surge, y la intencionalidad básicamente es lo que tu hermano ya ha dicho, ¿no es cierto? Es explicar en términos no más que convincentes, un poco más claros, qué quiere decir el texto sagrado, ¿no? ¿Dónde, cómo ha sido escrito, qué refleja este texto para el contexto en el que se ha escrito y también el nuestro? Ese es el gran interés que se tiene, ¿no? Hermanos, lo hemos entendido. Cuando la exegesis se aplica, estamos hablando de que hay un escritor sagrado. Hay alguien que ha escrito, seguramente por inspiración divina, como nosotros lo sostenemos, ¿no? Dentro de nuestra fe cristiana. Ha escrito, pero ha escrito con un objetivo, un motivo y con un destinatario. Hay alguien a quien le ha escrito. Y entonces la exegesis ahí trata de interpretar qué quiso decir el que escribió, qué mensaje quería dar. Exactamente. Que no siempre nosotros lo podemos tener. Y en eso entonces se basa en ciencias auxiliares. Exacto. En algunas ciencias auxiliares, como la historia, la antropología, la arqueología, la sociología. Exactamente. De manera que no se trata de ubicar en un contexto histórico de dónde fue el texto. Escrito el texto, ¿no? Ahora, usted me decía que la exegesis, hermano, se levanta en el siglo XIX. Aproximadamente. Entonces, ¿es relativamente nueva o es que recién se la toma como un método científico? En esas épocas surge, ¿no es cierto?, con esta motivación, y poco a poco va a ir adquiriendo el carácter científico, ¿no? Por la profundidad de los métodos, sobre todo el método histórico crítico, el que se empieza a utilizar, ¿no?, en el estudio de la Biblia, y poco a poco va a ir como que ganando espacio y terreno para ser considerado ya un ambiente científico. Un poquito quizás ahí la complicación, porque cuando pasamos a hablar del ambiente científico, como que la fe y lo teológico parecieran no tener cabida. Sin embargo,
lo que usted mencionó, hermano Humberto, el hagiógrafo, tenemos la seguridad de que es una persona que ha sido inspirada por Dios. Muchas veces decimos que Dios ha escrito la Biblia, ¿no es cierto? A través de los hombres o de los seres humanos. Entonces, eso no puede dejarse de lado cuando hacemos un estudio exegético, ¿no? El principio con que escribió el hagiógrafo es básicamente porque tenía fe. Esa es la distinción. Tenía fe, por eso escribió. Por eso dijo algo a alguien en su contexto. Y lo que intenta la exégesis es ser lo más fiel posible a ese mensaje y al texto mismo que habría escrito el hagiógrafo, ¿no? Cuando decimos hagiógrafo, queríamos decir el escritor sagrado. El escritor sagrado. Sí. Hermano, ¿cómo podemos entender y definir la exegesis entonces? Básicamente la exegesis es una palabra griega, ¿no? Que viene del griego, y es básicamente la explicación, ¿no? Cómo se explica algo. Viene del término exegesis del griego, que es sacar afuera, eso significa, sacar afuera, algo, ¿no? Y sacar afuera. En este caso es sacar el mensaje del texto en la exégesis. Básicamente eso significa, ¿no? Exégesis es conocer y sacar lo que está inmerso en el texto, ¿no? Y hermano, ¿podríamos decir que se diferencia de la narrativa bíblica? Porque la narrativa bíblica, para los oyentes, es como dice su nombre, ¿no? Es las narraciones que hacen los diferentes escritores en la Biblia de lo que han visto. Van narrando, ¿no? Van narrando el ministerio de Jesús, si hablamos del Nuevo Testamento, claro, si hablamos del Antiguo Testamento, van narrando de lo que ha vivido el pueblo hebreo, ¿no? Cómo ha sido su vida a través de la historia, y que al comienzo era de una forma oral y después fue paulatinamente en forma escrita. ¿Podríamos decir que se diferencia de la narración de exegesis, hermano? No, más bien yo diría que es un complemento, ¿no? Porque al ser el texto sagrado literatura, es plausible de estudiarse a través también de la literatura, ¿no es cierto? Entonces la exégesis bíblica, para entrar en esta cuestión de la narración, empieza con algunos pasos fundamentales, ¿no? Que son básicamente la crítica textual. Aquí la crítica textual intenta descubrir o llegar a acercarse lo más fielmente posible al texto original. Cosa difícil, pero ese es el intento. Es decir, buscar las variantes con que se ha escrito, ¿no? Los códices, qué sé yo, los rollos que están mantenidos estos. Se trata de encontrar un acercamiento lo más fielmente posible al texto. Una vez cuando se tiene esto, ¿no es cierto?, ahí ver cuál ha sido la intención del escritor sagrado. Cuando hablamos de esa crítica textual, querido hermano Javier, estamos diciendo que nosotros tenemos que llegar lo más cercanamente posible a la fuente original. Exactamente, sí. Y en este caso sería el idioma en que ha sido escrito. Básicamente, hermano, básicamente, ¿no? El griego para el Nuevo Testamento y el hebreo para el Antiguo Testamento, con partes del arameo. Entonces, ese es el esfuerzo que tiene que hacer el exégeta, ¿no? Por eso puedo decir que es un especialista. Compara. ¿No? ¿Va comparando, hermano, o es el que traduce? Compara, ve qué textos realmente son los más adecuados, ¿no?, en la traducción, pese a que ya tenemos una traducción hecha del griego y del hebreo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, pero lo que se intenta, como les digo, es buscar básicamente llegar a tener este acercamiento lo más fielmente posible al texto original, en todo caso, ¿no? Y hay unas técnicas entre ellas, ¿no es cierto? El uso del idioma, ¿no es cierto?, el uso de los códices, o lo que se llaman los testigos de la época, ¿no?, los manuscritos, los papiros y demás que tenemos, que se tiene, digamos, para poderlos escudriñar. Después se hace otros pasos, ¿no?, que son la crítica de la fuente, y es fundamental porque ahí hay que pensar en qué ambiente se ha escrito, ¿no?, de persecución, ¿no?, de bonanza, qué sé yo. Entonces eso ayuda a ver cómo el hagiógrafo interpreta esta situación para decir algo a su oyente, o a su lector, ¿no? La historia de las formas, hermano. Ahí se habla, lo más importante para leer la Biblia y entender la Biblia es conocer justamente esto de las formas, ¿no?, o de los géneros.
La Biblia, como cualquier texto que conocemos ahora, por leer un libro cualquiera, ahí vamos a encontrar distintos géneros, ¿no? El género de las cartas y demás. En la Biblia tenemos un montón, ¿no es cierto? Apocalipsis, evangelios, profetas. Así es. Entonces, eso hay que poderlo escudriñar y descubrir, porque ahí tenemos una particularidad del mensaje, porque, hermano Humberto, no es lo mismo una carta sentimental, ¿no es cierto?, a una proclama revolucionaria. De ninguna manera, ¿verdad? de ninguna manera. Entonces la Biblia hay que hacer lo Porque mismo. el amor es revolucionario también. Hay que hacer lo mismo con la Biblia, ¿no es cierto? Si leemos un pasaje del Evangelio hay que ver si es un milagro, que sea una discusión de Jesús con los fariseos, qué sé yo, y eso ayuda, ¿no es cierto?, a ver en qué momento ha sido escrito este pasaje, por decirlo así, y para entenderle mejor, ¿no? Y así se van haciendo los pasos en lo que se llama la exégesis histórica crítica, ¿no es cierto? Después viene la historia de la redacción, es decir, cómo escribió, qué elementos utilizó el escritor sagrado, qué palabras dan realce a su escritura. Y por eso es importante ver, ¿no es cierto?, cuántas veces se repite una palabrita, por ejemplo, en un determinado texto. Ahí encontramos el realce que le da el autor a su mensaje. Eso ayuda, ¿no? Las palabras más significativas que tiene el autor. Exacto. ¿No? Como por ejemplo podemos tomar el nacimiento de Nicodemo, el nacer de nuevo. Exacto, ¿Cuántas ¿no? veces Jesús está diciendo, repitiendo nacer? Exacto. Y ahora, nacer de nuevo. ¿cuál es el trasfondo de esa palabra, ¿no? ¿A qué se refiere con nacer de nuevo? ¿Hay algo esto referente en este sentido en el Antiguo Testamento? Había que escudriñar, ¿se da cuenta? Entonces eso ayuda a perfilar mejor el entendimiento del texto sagrado, ¿no? Ayuda bastante. Y así llegamos hasta lo que es la crítica histórica, ¿no es cierto?, con la que concluía, digamos, este primer paso o este primer método. Entramos un poco al estructuralismo o a la semiótica, que toma el texto ya no en este sentido de como que hacerle una autopsia, ¿no?, separar las partes como hacía o como hace el método histórico crítico, sino que la semiótica toma al texto como algo ya acabado. El estructuralismo, ¿no es cierto?, una estructura que tiene, una estructura interna que presenta el texto y que es un todo que, ¿no?, da lógica, que tiene lógica. Y ahí entra la narrativa. O sea, agarrar partes de la Biblia ya como un texto acabado. Es una narrativa. Por ejemplo, los evangelios son una narrativa, hermano. Claro, porque están narrando el ministerio de Exacto. Jesús. Entonces, si uno desde lee, el punto de vista de cada discípulo Exacto. o de cada escritor. ¿Verdad, hermano? Entonces, cuando lo que propone esta técnica, ¿no?, exegética de la narrativa es leer en su conjunto, sin separar, sin decir esto ha sido, ¿no?, parece que ha sido añadido después y demás. No, en su conjunto, y ver la dinámica interna del texto. Porque entendemos, ¿no?, que el querer interpretar un versículo separado está rompiendo la estructura de un texto y el sentido de toda una narración. Esa es la lógica. Porque muchas veces hemos observado que algunos hermanos, no digo todos, algunos, se basan en un solo versículo para poder darle una dirección a una prédica, olvidando de todo lo que se ha querido decir, ¿no? Especialmente cuando se refiere a la participación de la mujer en el Evangelio, siempre hemos visto y observado esa tendencia a usar solamente lo que se quiere para poder justificar lo que se quiere decir. Pero nosotros entendemos, hermano Javier, de que debemos leer todo el texto. Exacto. y tratar de estar en su contexto histórico. Eso es lo que hace la exegesis, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, la narrativa, al ver un poco la deficiencia que tiene el método histórico crítico, parte de este principio. ¿Sí? El texto es un todo en sí. Y cuando uno hace un análisis, y puede hacerlo, y está libre de hacerlo, de un versículo, o de un capítulo, o de un párrafo de la Biblia, no tiene que olvidar el lugar que ocupa en el todo. Ejemplo, pues le pongo solamente un ejemplo, en el Evangelio de Lucas, hacemos el análisis de Lázaro y Rico, el Lázaro y Rico en el capítulo 16. Si yo saco ese texto, esa parábola del contexto en que ha escrito Lucas, le puedo hacer decir lo que quiera. Lucas intencionalmente ha puesto en ese lugar este relato, ¿no?
Esta narración lo ha puesto ahí porque quiere dar una visión no solamente de presencia de Jesús en los medios, sino una visión también teológica, ¿no? Por eso arma de esta forma Lucas como una secuencia donde el capítulo 16 ocupa, el capítulo 6, 19 al 31 ocupa esta parábola del rico y Lázaro. Lo propio Mateo, las bienaventuranzas las pone en el capítulo 5. Decimos capítulo 5, en esas épocas no había capítulos, hermanos, ¿no es cierto? Después se viene a poner capítulos y versículos. Entonces colocan ahí por una intención que nosotros ahora, como estudiamos un poco, o queremos o pretendemos estudiar, no podemos sacar del contexto. Tenemos que respetar eso. Eso nos ayuda a la narrativa, ¿no? La lingüística, es decir, cómo se arma, ¿no?, todo el texto en sí y las partes que van comprendiendo el texto y la relevancia que puede tener estos en el todo. Esa es también la técnica que está más, digamos, avanzando ahora, ¿no? La narrativa. Hermano Javier, vemos que es fundamental para poder predicar la palabra del Señor, predicar el Evangelio, el poder interpretar en una forma adecuada. Y esta herramienta nos da la exegesis, ¿no es cierto? Entonces su utilidad práctica es fundamental para cualquier hermano que quiera estudiar la palabra del Señor. ¿Es así, hermano Javier? Yo considero que sí, hermano. Es decir, para poder hacer una buena interpretación, habría nomás que entrar un poquito al estudio de la exégesis. Aunque sabemos que hay limitaciones, ¿no es cierto? No es posible que todos entremos en esta dinámica, eso es un poco la dificultad que tenemos actualmente, pues no contamos con facultades especializadas en exégesis, ¿no es cierto?, y en teología. Entonces, quizá la dificultad, pero creo que es importante también, hermano, salvaguardando esta cientificidad del estudio de la Biblia, la lectura más, si me permite la palabra, más popular de la Biblia. Es decir, no hay que dejar de lado el contexto, ¿no?, en el que se escribe la Biblia, el contexto actual en que estamos viviendo y cómo la palabra de Dios puede iluminarnos en este andar cotidiano. Y creo que eso no es necesario tampoco que muchos hagan un estudio científico de métodos exegéticos, sino creo que es dejarse llevar por la palabra y iluminar. Me parece que también otra de esas lecturas tendría que ir por ahí. Porque si no seríamos muy, ¿no?, decir solamente para hacer interpretación hay que estudiar. No, creo que las personas, gente humilde de todas nuestras iglesias, hermano, así es, hay hermano, gente que sabe interpretar el texto bíblico, ¿no? No es propio de nadie. Creo que eso viene del Espíritu. Fundamentalmente, querido hermano, cuando leemos la palabra del Señor, lo primero que siempre debemos levantar es la oración, porque tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos ilumine a comprender, aparte de cualquier método técnico o científico, pero lo que sí tenemos que ayudarnos, y eso creo que hermanos que nos escuchan, hay que tratar de contextualizar la palabra del Señor, tanto en el momento histórico en que se vivió, como en el momento en que estamos viviendo. Entonces, así creo que una prédica puede tener su más efectividad. Básicamente. Así es, ¿no? Hermano Javier, hemos observado y observamos todos que hay diferentes traducciones de la Biblia, ¿no? Ahí tenemos Reina Valera 60, Reina Valera del 90, la Biblia Paulina, la Biblia Dios habla hoy y otras más, la Biblia de Jerusalén o la Biblia de Estudio Thompson. Esto se debe a la exegesis que se ha aplicado en la traducción a la palabra del Señor, o es que la doctrina ha dado lugar a la doctrina de las iglesias, quiero decir, ha dado lugar a diferentes traducciones, porque si la palabra del Señor es una, el griego es uno, la exegesis también es una, y ahora admitida como ciencia, debiera haber una sola traducción de la Biblia aceptada. Pero observamos que cada vez salen nuevas versiones. ¿Cómo lo podemos compartir esto, hermano Javier? Bueno, creo que es la dinámica de la palabra del Señor, que no se puede encerrar en una sola traducción, puesto que no nos olvidemos que es inspiración propia de Dios, ¿no? Ahora, ¿de dónde surgen tantas versiones? Básicamente es de la traducción. ¿Sí? El griego y el hebreo son idiomas muy desconocidos para nosotros y tienen su propia dinámica. Entonces, cuando alguien, un especialista,
traduce a cualquier idioma, cualquier texto, siempre va a haber problemas. Siempre. ¿Hay subjetividad, hermano Javier? Intentando dejar la subjetividad, siendo un poco más objetivos con el lenguaje. Es decir, en ciertos idiomas hay palabras que son intraducibles a otros idiomas. Y hay que buscar, ¿no?, un significado lo más próximo a lo que significa en la lengua original, por decirlo así. Entonces ahí podemos jugar con varias palabras, ¿no es cierto? Es lo mismo que sucede con el griego y el hebreo. El hebreo, ¿no es cierto?, al carecer incluso de vocales, tiene la dificultad cuando se traduce palabras que para nosotros son completamente desconocidas a nuestro lenguaje, a nuestro idioma. No se puede. Aquí yo animaría a los hermanos a leer el prólogo del libro del Eclesiástico, ¿no?, de Ben Sirá, ¿no?, el nieto de Ben Sirá o el hijo de Ben Sirá, que en el prólogo claramente dice: hermano, pido a ustedes que sean, ¿no?, benevolentes, porque hemos hecho el mejor esfuerzo de traducir lo más correctamente posible el texto que su abuelo habría escrito. Porque dice, leyendo en el hebreo, tiene otra consonancia que cuando lo hemos traducido al griego. Entonces pide disculpas. Está ahí, léalo, hermanos. Lo vamos a leer, en Eclesiástico, el prólogo, dice, pido, ¿no?, como decir, pido disculpas porque la traducción que hemos hecho ha sido lo más fiel posible, pero sabemos que no es. Entonces por eso surgen distintas versiones, hermanos, ¿no?, porque intentamos acercarnos al idioma original. Y el idioma original tiene palabras, términos que no son posibles traducirlos. Entonces hay que buscar palabras que se asemejen a eso. Y por eso tenemos varias versiones y que van a seguir saliendo, porque el avance también de la lingüística, ¿no es cierto?, todo esto está haciendo una aproximación siempre más cercana al texto original, y de ahí vamos sacando otras interpretaciones, ¿no? Sí entendemos, hermano, que hoy día mismo, ¿no?, a traducir del alemán al español, hay muchas palabras del alemán que no están en el español. Exacto. O traducir del español al alemán, igual, de la misma manera. Hay palabras que no están dentro del idioma alemán. Claro. Mucho peor si hablamos de idiomas ya desaparecidos, como el griego antiguo, ¿no? Exacto. O el hebreo, ¿no? O el hebreo antiguo, ¿no? Exacto. Ya desaparecidas, ya modificadas. Entonces es difícil seguramente traducir y aproximarse. Y además que hay palabras en el lenguaje que tienen diferentes acepciones, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el griego el neuma quiere decir espíritu, si no me equivoco, y también quiere decir viento. Entonces, ¿a cuál tomamos? Exactamente. ¿No? Es así. Así es, ¿no es cierto, hermano Javier? Pero, hermano Javier, no solo hemos visto que, hemos observado que no solamente es la exegesis, las traducciones que nos dan nuevas traducciones de la Biblia, también creemos nosotros, por lo menos, de que hay cierta doctrina, cierta teología, ¿no?, en cada traducción. ¿Cómo podemos compartir esto, hermano? Creo que es importante ahí ver, cuando hacemos una traducción de cualquier texto, ahora evidentemente ahí entra la parte más, ¿cómo podemos decir?, la parte más doctrinal, en todo caso, de cierta particularidad que tiene alguna iglesia. Entonces, ha de ser más afín a un término traducido, porque esto refleja, ¿no?, el quehacer de su iglesia y lo va a adoptar como tal. Pero puede ser que otra traducción tenga otra palabra muy diferente a esta, pero que responde también al original. Entonces, esta iglesia en particular ha de rechazar esa traducción. ¿Se da cuenta? Pues ahí entra ya la cuestión doctrinal, ¿no es cierto?, del interés de la iglesia de mantener fiel su doctrina hacia Dios. Sabemos que todo siempre se dirige a Dios. Entonces creo que ahí también hay algo particular, ¿no? Porque ahí lo que se intenta ser lo más fiel a los idiomas originales, pero siempre de alguna forma aparece una tendencia. Es decir, este término, esta palabra, para nosotros nos cae bien, refleja mejor. Dentro de nuestra teología, Exacto. dentro de su teología. Exacto, ¿no? Claro. Esa es un poco quizás la dificultad que tenemos cuando traducimos. Buscamos quizás algún término que nos conviene o nos convenza mejor, ¿no? Entonces creo que parte también de eso en la traducción. No podemos negar que no. Se da. Sí, hemos observado, hermano, principalmente la traducción de la Reina Valera 60, la Biblia Paulina y la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Hay diferencias bastante fundamentales, grandes, ¿no? Pero esto no nos quiere decir que
las tres versiones tienen su verdad, y el fondo, la verdad, es el mensaje que da el Señor, el Evangelio, que es un Evangelio del amor, ¿no? Y en eso nadie se ha equivocado. Pero, hermano Javier, si van a haber nuevas traducciones y nuevas formas de interpretación de los lenguajes y la exegesis avanza, cada vez vemos más imposible el tener una sola Biblia que manejen todas las iglesias. Ya se ve casi imposible, ¿no? Pero si hablamos de que se van a unificar las iglesias, también tendrían que unificar la palabra del Señor. ¿Usted cómo lo ve en su visión? Porque, claro, es algo que suena tal vez a locura, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ve en su visión, hermano? Mire, yo creo que va a ser difícil que contemos con una sola versión. Uno, por la dinámica del lenguaje, y mucho más por la revelación de Dios. Porque Él elige un momento histórico para revelarse y hace que personas inspiradas por Él escriban esta gran experiencia de la revelación de Dios. Y creo que no es algo bueno unificar. ¿Sabe por qué, hermano? También la Biblia nos dice esto. El texto del Génesis de la Torre de Babel, tenemos ahí un claro ejemplo. Desde mi punto de vista, cuando estos hombres quieren hacer una torre para llegar hasta Dios, tienen un solo lenguaje, ¿verdad? Sí, correcto. Pero cuando están construyendo la torre, Dios se enoja, dice, no, estos que quieren, se creen que dioses, baja y les confunde las lenguas. Ahí es lo que el escritor sagrado ha escrito. No nos olvidemos, fíjense que es importante el contexto. Cuando se escribe esta historia de la Torre de Babel, muchos piensan que fue en el exilio, bajo el dominio babilónico, cuando el pueblo de Israel fue llevado deportado a Babilonia. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios dispersa a la gente dándoles otros lenguajes. Hay muchos han pensado que es el nacimiento de las lenguas, de las culturas, ¿verdad? Desde mi punto de vista, no. Básicamente, Dios está en contra de unificar al hombre, de volverlo uno solo. Por eso es que Dios está de acuerdo con las distintas culturas y los distintos lenguajes y los distintos idiomas que cada particularidad humana tiene. Por eso le digo que para mí va a ser difícil entrar, ¿no?, en unificar una sola versión, porque mi experiencia de Dios, la experiencia suya, Humberto, no es la misma experiencia mía de Dios. ¿Se da cuenta? No podemos unificar eso. Cada uno tiene un momento importante en su vida del encuentro con el Señor. Y en distintas iglesias. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso creo que la dinámica del lenguaje y la dinámica, sobre todo, de la revelación de Dios, creo que ha de ser muy difícil tener una sola versión. Y que también sería medio aburrido, hermano, ¿no se da cuenta? Sí, también, hermano. Sí, también, querido hermano, ¿no? Sí. Así ya no tendríamos que estudiar más idiomas. Exacto. De hacer exegesis. Sí. Querido hermano, como siempre el tiempo es nuestro enemigo y queremos siempre quedar agradecidos y esperamos que haya quedado muy claro lo que es la exegesis bíblica para los hermanos oyentes, porque es muy fundamental para poder comprender la palabra del Señor y poder hacer también una adecuada prédica y no malinterpretarla. Pero hemos observado estito más, hermano, a ver, que algunas Biblias saltan ciertos versículos. Por ejemplo, Mateo 17, 21, algunas Biblias salta el versículo 21 cuando nuestro Señor Jesucristo dice, más este género, hablando de los demonios que había que expulsar, más este género no sale si no es solamente con ayuno y oración. Y las explicaciones son que los códices no eran tan populares. Pero hay algo también ahí de exegesis, hermano Javier, también, cuando no se pone ese versículo. Creo que la importancia ahí de los que han ido traduciendo es ver qué testigos son los más apropiados. Hay muchos, hermano, hay muchos que los que van traduciendo y van revisando las Biblias toman en cuenta papiros, manuscritos y demás, que son de distintas épocas y por lo cual algunas tienen menos apreciación que otras que son más antiguas, ¿no es cierto? Creo que va por ahí el dejar algunos versículos o algunas palabras que en algunos textos, que en algunos testigos no está, pero en otros está. Entonces asumen el que no está y por eso no ponen eso en la traducción, ¿no? ¿Puede haber mala intención? No lo sé.
La cuestión es que cuando uno hace una traducción realmente se complica la vida porque es muy difícil hacerlo. Sí, queremos entender que así es, porque ahora, hoy en día, Sociedades Bíblicas está siempre traduciendo los idiomas originarios. Ya tenemos la Biblia en aymara, la Biblia en quechua, en guaraní, en tupaguaraní y en otros idiomas, y se sigue haciendo el esfuerzo por traducir la Biblia en otros idiomas y hasta dialectos, hablando de nuestro país. Y en el mundo igual, en el mundo actual. Entiendo que ahí se debe hacer un trabajo de exegesis muy profundo. Hermano Javier, para finalizar y agradeciéndole siempre su colaboración y su tiempo, su despedida y su saludo, hermano Javier. Bueno, otra vez agradecerle al hermano Humberto por la invitación y poder conversar con usted y llegar a tantos hermanos y hermanas que escuchan esta radio, y realmente complacido por haber estado con usted y animar a nuestros hermanos y hermanas de las distintas iglesias, que todos apuntamos siempre al mismo Creador y a nuestro Señor Jesucristo, que entremos en un estudio cada vez más, ¿no?, más profundo de la Biblia, cosa que es muy vivificante y nos va a ayudar realmente a comprender mejor el mensaje que el Señor nos ha traído a través de nosotros mismos, de los seres humanos. Hermano, muchas gracias. Dios quiera pues que estemos en otro momento también sentados aquí conversando. Bueno, Javier, usted siempre bienvenido al programa y como digo, no es la primera vez, continuaremos conversando porque su formación hay que aprovecharla, hermano Javier, ¿no? Su formación, su experiencia hay que aprovecharla y para dar algún mensaje siempre a los hermanos que nos están escuchando para que ellos puedan también aprender algo nuevo. Queridos hermanos, los animamos a escribir al email sembradorhf@hotmail.com para darnos a conocer sus opiniones. Amén.